Muchas gracias, amigo. Feliz año, mira, primer día y entrando a trabajar. Un gusto estar aquí, no hay mayor bendición. Y pues sí, justo, ¿no? Llegar el año y empezar a informar de cosas, pues que son de utilidad y sobre todo que siempre nos gusta hablar de cosas que nadie toca, ¿no? Como son los libros corporativos, porque es lo que habíamos mencionado en otros programas, es letra muerta. Sabemos que existen, o algunos saben que existen, pero la realidad es que a la práctica nadie los lleva. Y ojo aquí, ¿eh? Este es un tema muy exclusivo para personas morales. Este si no, no se ocupa en personas físicas. Claro, sí, porque bueno, todo tiene que ver evidentemente con el tema de las áreas Empresarial. constitutivas, el tema de personal, pero lo primeritito, Charlie, que me gustaría que platicáramos es evidentemente pues, qué son los libros corporativos Claro. y después la importancia de tenerlos porque yo pues, hemos platicado, bueno, revisado en toda esta experiencia en materia corporativa y fiscal. Yo creo que, híjole, si es caso uno de todos nuestros clientes ha llevado libros corporativos previamente antes de que nos conozcan, prácticamente nadie lo Nadie. hace y las consecuencias pueden ser devastadoras. Sí, justo mira, pues partamos, ¿no? Los libros corporativos, estimado Rafa, es el convenio de toda la historia de la empresa, ¿no? Y podemos hablar en esa historia desde la constitución, entrada y salida de accionistas, venta de acciones, incrementos, disminuciones de capital, transformaciones que tenga la empresa, ¿no? Hasta, por ejemplo, el hecho de haberle cambiado el nombre, es todo este legajo donde se va a acumular toda la historia de la empresa. Ahora bien, ¿por qué es importante tenerlo? Si de repente dicen, pues de todos tengo mis instrumentos notariales o mis instrumentos pasados por fedatario público, pues porque la legislación en realidad si no lo pide. En específico el artículo 81 del Código Fiscal, en alguna de sus fracciones, estipula el tener los libros, ¿no? Y entonces al estipularlo se vuelve una obligación, ya incluso de carácter fiscal, ya no solo de carácter en materia mercantil. Hay que tenerlos e incluso, adelantándome un poco, hablando de un tema muy paralelo, hay revisiones fiscales donde, o más bien hoy las revisiones fiscales, Rafa, en este requerimiento que llega donde te hacen una serie de preguntas y solicitud de documentos e información, pues ahí te piden justamente los libros corporativos con todo este historial para conocer cómo se fue haciendo la empresa, cómo fue cambiando con el tiempo, qué movimientos hubo y sobre todo en el tema de movimientos, las responsabilidades, en dónde toca. Si hubo por ahí un tema fiscal, quién era el responsable en ese ejercicio fiscal, quién era el responsable en esa revisión, en esa contabilidad. Claro, me gustaría muchísimo poderles dejar muy claro a nuestros televidentes que ya hemos hablado en diversas ocasiones, casi todo el mundo se enfoca en temas fiscales, en los temas contables, o Sí, sea, claro. en que cuadren ingresos, gastos y si tengo una utilidad, pagar mis impuestos. Esto que estamos hablando de los libros corporativos es específicamente en materia legal. No tiene, aunque uno haga de forma adecuada Sí. el reporte que se le hace a la Secretaría de Hacienda del SAT específicamente sobre nuestros gastos, ingresos, utilidades y paguemos los impuestos correspondientes, hoy en día es importante tomar en cuenta que el SAT toma en consideración muchas otras cosas como los libros corporativos para abrir una revisión, sobre todo Claro. pues porque existen estrategias y malas prácticas de muchas empresas como las que venden facturas, los outsourcings y todo este tipo de cosas que no se puede detectar a veces en la contabilidad, sino más bien la autoridad los Sí, detecta claro. al momento pues, de revisar este tipo de cuestiones Y legales. justo fíjate que dices cosas muy ciertas y precisas, ¿no? En el tema de, pues nadie los tiene y si nadie los tiene. Dos, las revisiones hoy no solo son de carácter contable, se dividen 50-50, por eso es que en muchos de nuestros episodios hemos dicho, las revisiones las tienes que llevar de la mano de tu contador, pero también de tu abogado, no un abogado en materia común, sino un abogado fiscalista que conozca las complejidades, perdón, de la materia fiscal. Entonces, en esta parte, sí toca cumplir con ello, porque aparte la autoridad no lo pide solo por pedirlo, si no lo pide, uno, para detectar las responsabilidades, pero dos,
porque también hay sanciones de esto. De repente dice la gente, bueno, ¿para qué los tengo? Si no pasa nada, si no los tengo, ¿no? No, si pasa. Y es esto que hemos venido hablando también como punto 3 del cumplimiento normativo y de las buenas prácticas, ¿no? Hay que tenerlo, porque si no, sí hay una sanción. Y puede ser una sanción que va bien básico, de verdad, y suena muy burdo, desde los 500 pesos hasta los 15,000 pesos por no tener estos libros corporativos. Entonces yo creo que como una buena práctica empresarial corporativa de cumplimiento normativo, mejor abocarnos, así tener nuestros libros corporativos, que incluso si hablamos en términos económicos no son tan caros, no se me espanten. Pueden buscar un buen fedatario con un muy buen precio, que no va a ser nada reflejado a los 15,000 pesos que pueda consistir la multa por el incumplimiento de estos libros corporativos. Claro, y además de no tenerlos, además de los crecimientos, puede traer, digamos, de forma lateral o Sí. paralela, puede traer otras consecuencias. Si la autoridad nos decide abrir una revisión por, vamos a poner un ejemplo, por haber emitido ciertas facturas o haber prestado ciertos servicios que no están en nuestros objetos sociales. Así es. ¿No? Y digamos que en nuestra constitución de la empresa no se tenían esos objetos sociales, pero después hubo algún instrumento en donde se ampliaron los objetos sociales y por eso nosotros prestamos el servicio y además emitimos la factura. Pero si no está estipulado en los libros corporativos, evidentemente no va a estar, digamos, ante la autoridad, dado de hecho que podemos prestar ese servicio y emitir una factura en ese sentido. Justo fíjate que me hace totalmente sentido con un caso que vimos en el despacho, donde le dicen al contribuyente, la base de la revisión es, oye, estás facturando materia que no está dentro de tus actividades, ¿no? Y entonces el contribuyente dice, no, espérame, sí está, ¿no? Porque sí es cierto que en mi acta constitutiva puse como actividades 1, 2 y 3 o como objeto social, pero posterior con el transcurso del tiempo, con el crecimiento de la empresa, sumé otras actividades a través de una protocolización. Y entonces ya sumé actividad 4, 5 y 6. Y entonces le dice la autoridad, pues exhíbeme justamente tu protocolización. Y en esta mala práctica mexicana, porque si es una mala práctica, de híjole, ¿quién sabe dónde está? ¿Quién sabe si lo tiene el abogado? ¿Quién sabe si lo tiene el contador? ¿Quién sabe si se lo llevó incluso el becario, sabes? Pues no aparecía, ¿no? Y lo de menos es decir, ok, pues vete con tu fedatario de confianza, con el que te hizo esa protocolización, pide una copia certificada. Pero acuérdense que siempre estamos bajo términos, ¿no? Y entonces en esta parte, pues el término entre lo que solicitas la copia certificada, en lo que lo traen para emitirla, ¿no? Porque muchas veces ya no están dentro del archivo de la propia correduría o notaría, pues los tiempos no cuadran y entonces te quedas sin materia para desahogar tu requerimiento, ¿no? Entonces es importante, sí o sí, el tener perfectamente cuadrados los libros corporativos. E incluso hay, en lo general, si no lo estipula tal cual la ley, en lo general podemos hablar de 3 secciones de libros corporativos. El primero, el libro corporativo de accionistas, donde se marca entrada y salida de estos. La segunda, el de venta de acciones, perdón, el de actas de asambleas de accionistas, ¿no? Recordando que hay asambleas ordinarias y extraordinarias, donde las ordinarias pues no se protocolizan, pero es justo aquí donde se tienen que ir glosando por si en algún momento se ocupa, se vaya viendo cuál es el historial de esta. Y el tercero sí, el libro de acciones, el libro de ventas, ¿no? Ahí vamos a ver todo el movimiento de capital, si sube o si baja, o qué pasó con el transcurso del tiempo. Claro, ¿no? Y esto, todos son importantes por lo que ya planteamos, pero este último libro también es importantísimo porque recordemos que hay ciertas estrategias que de repente el contador o el mismo empresario se saca de la manga Sí. para poder retirar dinero de la empresa o poder inyectarle dinero para no reportarlo como utilidad, Claro. y poder utilizarlo de otra forma. Y entonces, pues lo pone como aumento de capital o en cierto sentido como disminución de capital. Sí, claro. Y si no se hace de forma adecuada, pues puede traer consecuencias fiscales importantes. Sí, claro, incluso hoy en día hay que pensar mucho si mi empresa va a ser de capital variable o no, ¿sabes? Porque hay que pensar a futuro, o a lo mejor en su momento decir, ok, ahorita sí me sirvió para la apertura, pero después me sigue funcionando para mi estructura fiscal, o no, ¿no? Muchos de repente nos vamos a constituir una empresa y en automático nos enseñaron, ponle 50,000 pesos de ingreso, ¿no?
De capital. Y ponle de capital variable, porque así nos dijeron que era lo más recomendable. Hoy en día, si vamos a crear una empresa o si ya la tenemos, hay que hacer un estudio para validar si es o no lo más conveniente. Sí, claro, recordemos, en muchos casos siempre, muchos de los clientes que tenemos han llegado, quiero constituir una empresa. Y le hacemos una serie de preguntas importantes para conocer cuál va a ser su operación, la proyección de la empresa, todo ello, y de repente se abruman porque les recomendamos no forzosamente la SADC, Sí, claro. sino pues hay otras opciones y les parece, pues, como te comento, abrumador, ¿no? Que en ciertos casos prefieren a lo mejor irse a otros o buscar otras opciones porque creen que es algo muy complicado sin lograr ver las consecuencias de ello, ¿no? Así es. Entonces, la recomendación sí o sí, Rafa, sería hacer ese análisis, ¿no? Para ver si es o no lo más conveniente conforme a mi estructura que quiero tener, a planeación fiscal, a planeación financiera, incluso de la propia estructura de la empresa. Claro. Muy bien, pues se nos acaba este segmento. Regresamos con una súper invitada que vamos a tener en los próximos 3 segmentos. Vamos a hablar, hoy siendo 1 de enero, algo importantísimo, no solamente los temas fiscales, sino algo interesantísimo con nuestra siguiente invitada, que es una sorpresa. No se vayan, estamos en Change TV, la televisión del cambio, en Eruditos Fiscalistas TV. Regresamos. Miles de televidentes están volteando a ver a Change TV, estableciendo así su liderazgo en televisión por Internet. Ofreciendo una nueva experiencia en contenido que incluye liderazgo financiero, legal y social. Y sobre todo, un contenido humano que ayuda al fortalecimiento de la sociedad. Nuestro contenido ofrece una gran oportunidad de agregar valor a la vida de nuestros seguidores y amigos. Programas que nos ayudan a generar crecimiento en su conocimiento, confianza en la información y apertura en el pensamiento. Change TV ofrece contenido analítico, de formación, de enseñanza y liderazgo que fortalecen los pilares del crecimiento personal. Adoptar una nueva realidad de comunicación es la transición para tener apertura de ideas y pensamientos que construyan nuevas sociedades. Súmate a Change TV. La televisión del cambio ya está aquí y junto contigo haremos el cambio en nuestro entorno. Hola, soy el licenciado Alfonso Valverde y el día de hoy les quiero presentar al licenciado Samuel García, que viene de parte de GCI. Bienvenido, Samuel. Hola, Alfonso. Gracias por la invitación. No, por nada. ¿Qué tan cerca nos debemos de sentir de la tecnología? Bueno, la tecnología llegó para quedarse y para aliviar nuestros desafíos personales y de organizaciones y también como sociedad. Estamos viviendo nosotros una pandemia con olas que van y vienen, y nosotros no podemos sino agradecer que la tecnología estaba cuando se ocupaba. La pandemia y sus consecuencias, como los confinamientos, hubieran vuelto loco a la sociedad en cualquier otro momento. Pero hoy las tecnologías de la información y comunicaciones mantuvieron de alguna manera controlado el problema, porque podíamos estar confinados, trabajando, educándonos y al mismo tiempo comunicados con las últimas noticias del comportamiento pandémico, ¿no?, en nosotros. Bueno, pues muchas gracias por esta información, Samuel, es muy valiosa. ¿Dónde podemos localizarlos? ¿Dónde se pueden poner en contacto nuestros televidentes? Bueno, pongo a sus órdenes nuestras redes sociales, en todas las conocidas. Estamos como Grupo Consultor de Informática, y en nuestro portal www.gci.mx, y también pongo a sus órdenes los números telefónicos 55 56 63 07 21 y 07 23. Estamos a sus órdenes, inclusive para cualquier consulta sin generación de costo alguno. Ok, bueno, pues muchísimas gracias. No, a ti, gracias por la entrevista. Hasta luego. Y bueno, ya estamos de vuelta en su programa Eruditos Fiscalistas TV, 1 de enero, comenzando el año, y como les comenté en el segmento anterior, tenemos a una invitada de lujo, que además es una gran amiga mía, y ella es
terapeuta de profesión, psicóloga terapeuta, con una especialidad, con una maestría en sexología, y justo ahora que estamos empezando este año, vamos a platicar un poquito sobre ciertas cuestiones específicas sobre la sexualidad humana, pero antes de entrar de lleno al tema, quiero darle la bienvenida a la maestra Ana Álvarez. Ana, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Rafa, por la bienvenida. Gracias, Charlie, por la invitación. La verdad es que estoy contenta de estar aquí en este 1 de enero. Muy bien, y pues bueno, Ana, para entrar ya de lleno al tema, quisiera preguntarte, tú y yo hemos estado en diversos grupos, en diversos foros, y recuerdo que en diversas ocasiones has comentado sobre el tema específico de que el tema de la sexualidad todavía en el 2023, que acabamos de dejar, y ahora en el 2024 todavía hay muchos tabús sobre ello. Entonces me gustaría que nos platicaras específicamente y entráramos al tema de pues todo este tema de los tabús en la sexualidad humana. Ok, pues sí, la verdad es que, acabamos de terminar el 2023 y el sexo, ¿no? O la sexualidad no deja de ser un tabú. Ha habido avances en el tema de las generaciones, hemos tenido muchos avances, sin embargo creo que hay muchas cosas que preparar, hay mucha información que difundir y hay muchos canales que debemos de abrir para transmitir como este tema de tabús, ¿no? Que no se vuelva algo como reprimido, ¿no? Como lo hemos visto en generaciones pasadas y que al final nos viene arrasando, pero siempre hay un trabajo que hacer en el día a día. En este tema de tabús, Ana, ¿cuál es el tabú más frecuente que tú en tu consulta llegas a visualizar que hoy existe en la sociedad? Justo hablando de reprimir, ¿no? El tema que tenemos las mujeres, ¿no? Como en contra, ¿no? Del deber ser, cómo debe de ser la mujer, ¿no? ¿Qué es lo que debe de hacer? ¿Qué es lo que debe de mirar? ¿Qué es lo que no debe de hacer? Entonces yo creo que este es uno de los mayores tabús, donde te encuentras a una mujer en un consultorio que no sabe qué hacer con el esposo porque pues no la deja hacer libremente, no la deja usar juguetes, ¿no? A lo mejor, no sé, quiere experimentar con su cuerpo y tiene como estas cadenas, ¿no? Que no le permiten. Eso yo creo que es uno de los más comunes. ¿Y qué tanto es tabú social y qué tanto es tabú personal? Yo creo que son ambos, porque al final el social viene de la escuela. Ahí es desde donde todo aprendemos, ¿no? Todo lo que traemos en la mente, porque aparte es como un chip que tenemos generacional. Si yo te digo, oye, Charlie, esto siempre va a ser de este color, y desde chiquito te lo enseño, y después, a tus, 30 y ya te digo, no, ¿qué crees que siempre no? O sea, tú traes el chip y dices, no, es que a mí me enseñaron que esto tenía que ser de este color. Oye, esto es súper interesantísimo. Entonces, no se vayan, estamos en Eruditos Fiscalistas TV con un tema interesantísimo, una súper invitada y gran amiga mía, Ana Álvarez. No se vayan, estamos en Change TV, la televisión del cambio. Hola, soy el licenciado Alfonso Valverde y el día de hoy les quiero presentar al licenciado Samuel García, que viene de parte de GCI. Bienvenido, Samuel. Hola, Alfonso. Gracias por la invitación. No, por nada. ¿Qué tan cerca nos debemos de sentir de la tecnología? Bueno, la tecnología llegó para quedarse y para aliviar nuestros desafíos personales y de organizaciones y también como sociedad. Estamos viviendo nosotros una pandemia con olas que van y vienen, y nosotros no podemos sino agradecer que la tecnología estaba cuando se ocupaba. La pandemia y sus consecuencias, como los confinamientos, hubieran vuelto loco a la sociedad en cualquier otro momento. Pero hoy las tecnologías de la información y comunicaciones mantuvieron de alguna manera controlado el problema, porque podíamos estar confinados, trabajando, educándonos y al mismo tiempo comunicados con las últimas noticias del comportamiento pandémico, ¿no? En nosotros. Bueno, pues muchas gracias por esta información, Samuel, es muy valiosa. ¿Dónde podemos localizarlos? ¿Dónde se pueden poner en contacto nuestros televidentes? Bueno, pongo a sus órdenes nuestras redes sociales, en todas las conocidas. Estamos como Grupo Consultor de Informática, y en nuestro portal www.gci.mx
Y también pongo sus órdenes, los números telefónicos 55 56 63 0721 y 0723. Estamos a sus órdenes, inclusive para cualquier consulta sin generación de costo alguno. Ok, bueno, pues muchísimas gracias. No, a ti, gracias por la entrevista. Hasta luego. Bien, y ya estamos de vuelta con nuestra super invitada Ana Álvarez y nos quedamos en un tema interesantísimo. Déjame plantearlo lo más claro, lo más claro posible, como yo lo entiendo, específicamente hablando sobre toda esta diversidad hoy en día que hay sobre el tema específico de la identidad del género en las personas, ¿no? Además de que, pues, en estos últimos años se ha dado una diversidad no solo en ese tema, sino también más adelante me gustaría que pudiéramos platicar sobre todos los tipos de vinculación que existen hoy en día. Antes se consideraba, por ejemplo, el tema de la familia como papá, mamá, los hijos, y hoy en día hay muchas formas de vincularse. O sea, hay una diversidad impresionante sobre el tema de cómo se perciben las personas en el tema del género y cómo se vinculan, cómo nos vinculamos las personas con otras personas en temas sexuales o amorosos, por así decirlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, antes de toda la diversidad en los temas de vinculación, que nos platiques un poquito, sobre todo porque me parece que sobre todo en las generaciones pues, más grandes, todavía hay un tema de confusión sobre la identidad de género pues, de muchas personas hoy en día. Sí, y yo creo que algo importante mencionar es como toda esta información que hemos tenido, ¿no? Que también a veces como que dices, es demasiada información, ya me perdí, ¿no? Hasta uno dice, ay, ¿cómo? Es que me quedé, ¿no? Entonces es importante como tener como esta separación de lo que es sexo, que básicamente es hombre-mujer, ¿no? Y lo que es identidad de género, ¿no? Cómo te percibes, cómo te sientes, ¿no? Si tu sexo coincide como, más bien, si tu sexo coincide con tu identidad de género, ¿no? Y ahí es donde empieza la revolución y las confusiones, ¿no? Porque dicen, ay, es que entonces, si yo me percibo como mujer, pero me gustan las mujeres, bueno, entonces eres lesbiana. Pero entonces si yo no me percibo como mujer y me percibo como hombre, pero me gustan las mujeres, y entonces, o sea, y ahí es donde está el boom de información, que es donde yo diría, a ver, vámonos paso a paso, ¿no? Yo creo que pasitos cortos, y esto también creo que ha dado como un azotón a la sociedad en este esfuerzo de querer dejar estos tabús, ¿no? De querer abrirnos en mente en todo con la sociedad, se vuelve un caos de información, ¿no? Sobreinformación que termina siendo un caos porque ya todo el mundo dice, no, es que esto, o sea, y sí. Generaciones actuales y generaciones pasadas, ¿no? Que nos encontramos y que decimos, que dicen, no, es que esto ya es un relajo, ya no saben ni qué inventar. Y yo creo que a muchos les ha pasado
que escuchan a otras generaciones o a mismas generaciones que dicen, no, pues no entiendo nada y a mí se me hace que se lo sacaron literal de la manga y es una nube de humo para la política. O sea, miles de cosas y de teorías que sacan, ¿no? Claro, déjame entender un poquito, sobre todo para ser más claro, el tema del género, la identidad del género es cómo se perciben las personas y otra cosa tiene que ver con su preferencia sexual. O sea, claro. Por ejemplo, yo soy hombre y me percibo como hombre y tengo una preferencia sexual de me gustan las mujeres. Pero puede existir un hombre que se perciba como hombre y le gusten los hombres. Puede haber un hombre que se perciba como mujer y le gusten las mujeres, y puede haber un hombre que se perciba como mujer y le gusten los hombres, ¿no? Exacto. Es justo, yo creo, la división que la gente debe de saber. Una cosa es cómo se percibe la persona y otra es o sea, no una cosa está, digamos, predispuesta a la otra, no forzosamente porque un hombre se perciba mujer le tienen que gustar los hombres. Exacto, porque justo eso cabe en el sexo, ¿no? Donde como entonces naciste mujer, te tienen que gustar los hombres, o naciste hombre y te tienen que gustar las mujeres. Entonces ahorita Rafa, digamos que puso un nivel más a la complejidad de esta charla. Entonces me voy a regresar tantito. Entonces es el sexo, ¿no? El sexo con el que naciste, el biológico, ¿no? ¿Eres hombre o eres mujer? En segunda base, tu identidad de género, cómo te percibes, cómo te sientes en tu cuerpo, ¿no? Y en tercer lugar es tu preferencia sexual, qué es lo que te gusta. De repente, y quiero sacar este ejemplo porque fue como muy sonado el de viejo lesbiano o no sé qué. Justo porque no cabe en nuestra mente o en las reglas sociales que a una mujer que se percibe como mujer o le guste una mujer, o si yo me percibiera como hombre, ¿no? Entonces si me percibo como hombre, me tendrán que gustar las mujeres. Claro. Eso es lo que, o sea, en el cuadrito, ¿no? Que vas llenando como de la escuela. Pero entonces no cabe que yo me perciba como hombre y entonces me gusten los hombres. Entonces dicen, pues Ana, quédate con tu género, porque pues eres mujer y si te gustan los hombres, ¿cuál es la complejidad del asunto? ¿Sabes? Sí, claro. Entonces ahí es donde está la confusión. Yo creo que tendríamos que tener claros estos 3 puntos, estos 3 factores súper importantes de, a ver, lo que es el sexo, lo que es la identidad y lo que es la preferencia sexual, básicamente, ¿no? Entonces, como para empezar a entender un poquito. Claro. En tu experiencia o en tu experiencia académica, sobre todo en este tema que has estudiado, ¿por qué socialmente cuesta tanto respetar o aceptar esta diversidad y estos cambios? ¿A qué me refiero? A que yo al menos tengo la premisa de que pues cada quien puede hacer con su cuerpo lo que le plazca, ¿no? O sea, como se perciban, con las preferencias que tengan. ¿Por qué socialmente todavía cuesta mucho trabajo aceptar lo que cada uno haga? ¿O por qué consideras tú? A lo mejor no tienes tú la respuesta, la verdad absoluta, pero tú que has estudiado esto, ¿por qué le cuesta tanto a la sociedad aceptarlo todavía? Exacto, yo creo que no hay como una verdad absoluta, pero algo importante es en el tema social, es el punto que tocaste de, a ver, es tu cuerpo, tú puedes hacer lo que quieras, mientras no transgredas a un tercero, ¿no? Pero aquí entra lo social. ¿Por qué? Porque entonces, si yo te dejo ser Rafa, entonces tú, ¿qué le vas a enseñar a mis hijos? Porque mis hijos te van a ver, ¿no? Claro. Estas generaciones van a enseñar a las nuevas a hacer eso. ¿Por qué? Porque simplemente van a seguir ejemplos. Entonces ahí está el choque cultural, donde y aparte lo que yo le decía a Charlie al principio, ¿cómo te quitas un chip de una idea que fue implantada? Porque básicamente, o sea, y entra la religión, y entra la política, ¿no? Entra todo, y también lo cultural. O sea, ¿cómo te quitas este chip? O ¿cómo le quitas más bien, no a ti, sino a una sociedad completa, a un mundo completo? Y le dicen, no, pues es que, ¿sabes qué? Todos aquellos reprimidos, pues ahora es momento de que alcen la voz y de que sean libres. Entonces, yo creo que es un tema social importante. O sea, ese sería como el primer factor. Y en este tema, Ana, realmente, ¿qué tan avanzados o rezagados realmente estamos? Yo creo que hemos avanzado, sí,
pero también creo que nos hacemos para atrás cuando hay mucha información al aire. ¿A qué me refiero con esto? A las redes, ¿no? De repente es muy fácil ponernos un micrófono y decir, pues ya, esta es la información y de dónde sabemos las fuentes, ¿no? Qué es lo que estamos aprendiendo en TikTok, ¿no? O en Instagram, o en todo lo que vemos en redes. Hay demasiada información y entonces hoy te encuentras un blanco, mañana te encuentras un negro, azul, ¿no? Y entonces dices, ¿cuál es la verdad? No hay una verdad absoluta, no hay cosas buenas, no hay cosas malas, simplemente las cosas son, ¿no? Es que justo mucha información genera también desinformación, ¿no? Y en este punto, Ana, educativamente, a nivel escuelas, ¿a dónde tendremos que llegar? Híjole, esa es una pregunta muy buena porque es importante que empecemos a introducir la información adecuada. Porque si bien hay niveles, ¿no? No te enseñan a dividir de entrada, ¿no? Sí. Primero te van a enseñar primero los números, las letras, ¿no? Después a lo mejor las sumas y va así. No es como de lleno y sí hay que explicar siempre. Yo creo que también es un tema del gobierno que no ha abierto estas herramientas, ¿no? Como para traer instituciones nuevas, avanzadas y decir, a ver, o sea, ¿qué onda con nuestros libros de la SEP? O sea, ¿qué onda con la información que se le está repartiendo a las generaciones actuales y también a las de nosotros? Que bueno, o sea, ¿qué íbamos a hablar de sexualidad en nuestros tiempos? Sino como era de, a ver, usen condón y no se embaracen y aléjense de las enfermedades de transmisión pero sexual. Incluso ni te digo cómo se usa. Ajá, no te digo cómo se usa, pero, o sea, si tienes relaciones sexuales, es igual a una ETS, ¿no? O sea, ajá. Y entonces dices, híjole, nos lanzaron al mundo así como, uy, ¿no? O sea, nos lanzaron y entonces, y luego en las casas era peor, porque yo me acuerdo, o sea, en mi generación era como, hablar de sexo era darle permiso a tu hijo, hija, que tuviera relaciones sexuales. Entonces, mejor no hablamos de sexo y así ellos no van a tener relaciones sexuales. Lo cual además es falso, pues. Por supuesto que es falso, o sea, el cuerpo, o sea, tiene deseos, ¿no? Tiene también curiosidades, o sea, ganas, todo. Entonces, la información, ¿ustedes cuál creen que ha sido, pues, la mejor maestra o la mejor información para el sexo? Para ustedes. Pues a lo mejor el porno. El internet, claro. El porno, claro. ¿Y qué vemos en el porno? Puras cosas falsas, o sea, sí. Al final son películas, son actuaciones, ¿no? O sea, no te van a decir de la vida real, o sea, no son vínculos reales. No son vínculos reales. Y luego entonces viene también el tema de los cuerpos, porque te presentan unos cuerpos que dices tú, híjole, o sea, ¿sabes? Entonces empiezas a crear expectativas, entonces empiezas a querer llegar a ser algo que simplemente está atrás de una pantalla, ¿no? Fíjate, Ana, que ahorita me hace mucho eco la parte que dices de que los papás no hablan de sexo con los hijos, porque si no lo hablo no existe, ¿no? Y entonces sexualmente mi hijo no se va a tener esas prácticas. También pasa en las parejas, creo yo, ¿no? De repente cuando llega la monotonía, cuando llega la aburrición es, ya no platiquemos de sexo, incluso ya ni platiquemos de pornografía ni de estos temas, porque se empieza a abandonar. Esto es bueno, esto es sano, ¿cómo se soluciona, Ana? La monotonía siempre va a llegar, o sea, eso no cabe duda, ¿no? Después de tantos años a lo mejor estás con tu pareja y siempre hay que actualizarnos, hay que hacer cosas nuevas, o sea, es como en la comida, no siempre comes lo mismo, siempre tratas de buscar algo diferente, ¿no? A lo mejor en las mañanas dices, ay, bueno, pues sí, mis huevitos, ¿no? Y así, ¿no? Pero un día le pongo jamón, otro día... el fin de semana dices, híjole, me voy a buscar un restaurante hindú, ¿no? O vamos a la barbacoa. Claro. Entonces siempre estás buscando, pero, ojo, o sea, todo lo que tenga que ver con sexo, que sea consensuado, básicamente. Eso, y platicarlo con tu pareja. Pero, ¿qué pasa, Charlie, si te encuentras con una pareja, o más bien, si tu pareja más bien, porque no te la encontraste, sí, claro, es súper cuadrada? Y entonces no hay esa apertura porque, qué padre que tu pareja se pudiera abrir y te dijera, a ver, ¿qué te gustaría? ¿No? Pero
híjole, tampoco sucede. O sea, hay personas que sí tienen esta pareja, pero a veces no sucede. Entonces también eso es importante. Oye, esto es súper interesantísimo. Me gustaría, ya nos tenemos que ir a otro corte, que para cerrar el segmento, para cerrar el programa, en el último segmento precisamente platicáramos sobre cómo es importante elegir una pareja que hay que conocer, evidentemente, sobre todo cuando se elige a alguien para pasar el resto de la vida, ¿no? Entonces no se vayan, estamos en Eruditos Fiscalistas TV con un tema interesantísimo, una súper invitada, la amiga mía Ana Álvarez. No se vayan, estamos en Change TV, la televisión del cambio. Hola, soy Guillermo Mora, concejal en la Alcaldía de Iztapalapa. En 2018 hubo un cambio en lo que es la estructura política de las antiguas delegaciones. Ahora son alcaldías y esas alcaldías están integradas, además del jefe delegacional o jefa delegacional, por lo que viene siendo un consejo integrado por 10 personas. Yo estoy como concejal actualmente en Iztapalapa. Nosotros lo que realizamos es, entre otras cuestiones, es supervisar la buena ejecución del presupuesto, aprobar el proyecto del presupuesto que presenta la alcaldía al Congreso de la Ciudad de México. También nosotros nos encargamos de estar cercanos a la gente, de ser un vínculo directo con la sociedad. Justamente al revisar que el presupuesto se ejecute de la manera correcta, nosotros vemos que los servicios lleguen como tienen que llegar, que las colonias se encuentren lo mejor posible. Si quieres saber un poco más o si quieres acercarte a nosotros, puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook estoy como Guillermo Mora. En Instagram, Twitter y TikTok estoy como @memomora_l. Por ti y por los tuyos, hagámoslo juntos. Muy bien, y estamos de vuelta para cerrar nuestro programa ya con nuestra queridísima Ana Álvarez. Estamos hablando de temas interesantísimos y nos quedamos con una pregunta justo de Charlie, que mencionaba pues que de repente no solo no hay esta comunicación entre padres e hijos, sino también con la pareja, y bueno, estuvimos desarrollando estos temas. Te preguntaba, tú como especialista, evidentemente no hay una fórmula, pues, pero ¿cómo saber o qué es lo que le recomiendas a tus pacientes pues, antes de dar grandes pasos, como irse a vivir con alguien, casarse, tener que tomar grandes decisiones? Pues, ¿qué será importante conocer de una pareja? Evidentemente, no solo en temas sexuales, sino para todo una vinculación sana. Yo creo que algo importante que tenemos, un factor importante que tenemos que tener ahí presente y en la mesa, ¿no? Es que estás con una persona que es completamente diferente a ti, ¿no? Porque de repente, ay, es que yo quiero encontrar mi alma gemela, ¿no? O mi media naranja, a ver, no, somos naranjas completas y estamos aquí en una vida para compartir con alguien. O sea, si habláramos como de algunas red flags, como pues no llevar las cosas tan a prisa, ¿no? Hay que tomarnos el tiempo. Si a lo mejor quieren dar un paso importante como irse a vivir, casarse, etcétera, pues llevar las cosas con calma y también aprender a conocernos y a no tener prisa de nada. Pero ¿cómo puedes tener tú una pareja si al final no conoces tus intereses, ¿no? Entonces el primer paso es, ¿qué quiero yo? ¿Qué es lo que estoy buscando, no? Y a lo mejor hacer una lista, ¿no? Redactar una lista de qué es lo que estoy buscando en una persona, y tampoco se trata como de pedirle la carta santa como lo hicimos hace unos días, Ahora ¿no? vienen los reyes. Ahora vienen los reyes. Ahí a los reyes háganle la carta. No, sino primero, o sea, el primer paso es, a ver, ¿qué estoy buscando? ¿Qué es realmente lo que quiero?
Porque para no partir desde una necesidad, ¿no? Desde a lo mejor hasta un apego, desde una herida, ¿no? Porque hay muchas personas que están con otras, ¿no? Por herida, apego, codependencia, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que quiero? ¿No? ¿Qué es lo que me gustaría obtener de una pareja? Y bueno, ya que la tienen, ya que la encontraron, bueno, empezar a compartir y que sepamos que se trata de construir, ¿no? Que Claro. día a día es, o sea, va a sonar, pues trillado, lo que sea, pero sí hay que regar la plantita todos los días y hay que estar hablando, hay que tener una comunicación constante, porque todos los días te encuentras con algo distinto, ¿no? Y nosotros también empezamos a cambiar, entonces hay que darnos el tiempo, ¿no? No hay una fórmula, como bien lo dices, Rafa, de, ay, le pongo tantito esto, y hago a mi hombre o a mi mujer perfecta. Entonces yo creo que hay que primero empezar por nosotros, ¿no? Siempre trabajar nuestro interior, nuestra mente, no solo el físico ahorita que está tan de moda estar fitness y todo, pero es súper importante que trabajemos en nuestra mente para así poder ofrecer algo bueno. Y esta parte, Ana, es la parte de cómo me doy cuenta de quién es la persona correcta, ¿no? Con quién me voy a aventurar a compartir la vida. Pero también al inverso, ¿qué pasa? ¿Cómo te das cuenta o cuándo dices, ya se acabó? Porque también es válido, ¿no? Claro. ¿En qué momento o cuáles son esas banderas rojas de decir, ya se terminó y cómo dar el paso? Porque también hoy creo que hay mucho tema de codependencia. O sea, de cómo me voy, ¿no? Ajá. Primero que nada es como, no hay persona correcta. Lo que les decía hace rato, no hay bueno ni malo, simplemente las cosas son, ¿no? Y hay personas con las que somos más compatibles que con otras, que nos adaptamos mejor que con otras. Y todo, bueno, yo siento que en lo funcional, cuando algo, llámenle relación, trabajo, gimnasio, lo que sea, deja de ser funcional, donde tú ya no te sientes bien, hay que echar una ojeada, y no es como de, ay, bueno, ya, córtalo o córtala, Okay. ¿no? Sino hay que echar una ojeada a ver qué está pasando. Si los dos tienen ganas de resarcir, ¿no? De reparar, de decir, bueno, vamos a continuar, o en qué podemos mejorar, porque al final todo el tiempo es estar trabajando para ir mejorando. Entonces, no hay, y como les decía, no hay como una fórmula, pero si algo ya no me está haciendo demasiado ruido, hay que voltearlo a ver ya y trabajar en ello, a ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sentarnos, ¿no? Y si de repente te sientes tan en el papel de no puedo dejarla, yo ya sé que ya no quiero estar aquí, pero no puedo, o sea, vamos a buscar ayuda. Porque hay relaciones donde ciertamente uno no es fácil, o sea, no es fácil irse. Yo creo que en algún momento, digo, yo conozco más a Rafa, pero hay un momento de nuestras vidas que nos ha costado trabajo irnos de una relación y es complicado. En cualquier tipo de relación, es complicado, incluso. Ajá, hasta de una amistad, Sí. ¿no? Y es complicado decir hasta aquí. Pero entonces cuando tú empiezas a trabajar tus límites, no le vas a permitir a la otra persona que los rebase, ¿no? Entonces, pues un poquito de eso. Digo, hay muchísimas cosas que nos gustaría platicar, pero el tiempo siempre nos va a faltar. Claro, no, algo importante que también da para mucho es, hoy en día está más que de moda, sino se ha hecho mucha conciencia de que todo en el universo, en el mundo es cambiante, o sea, las cosas no son para siempre y tenemos que aceptar que pues, es importante soltar, ¿no? Es importante. Ana, me gustaría que en los últimos minutos que nos quedan, algo que te pregunté hace ratito, pero que íbamos a empezar a platicar, ya hablamos de la diversidad de género, ya hablamos de la diversidad de preferencias sexuales, pero también hoy en día hay una diversidad de vinculaciones. Hay pues este tema de parejas monógamas, el poliamor, Relaciones los abiertas. swingers, relaciones abiertas. Que nos hables un poquito sobre toda esta tendencia y lo importante pues, de los acuerdos, ¿no? De ciertas cosas importantes que tú ves en este tipo de vinculaciones. Sí, y por ahí escuchaba que decían, ay, es que en una relación poliamorosa pues es más fácil, ¿no? Porque no hay tantos acuerdos y así, y es todo lo contrario, ¿no? Okay. O sea, hay que tener todo tan claro, ¿no? Y volvemos a lo mismo, ¿no? Venimos de generaciones donde la monogamia abundaba, ¿no? Pero una monogamia como doble cara,
¿no? Sí. Porque casa chica, casa grande, iglesia, capilla, mediana, capilla, mezquita, no sé, ¿sabes? Y es una doble moral al final, ¿no? Entonces se abren estas puertas, se abren estos telones donde las personas dicen, ok, si tú quieres hacerlo y yo también puedo hacerlo y ambos estamos de acuerdo, pues ¿por qué no lo intentamos, no? Entonces se empiezan a abrir estas relaciones poliamorosas, ¿no? Y hay un sinfín de complementos o de combinaciones. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, oye, vamos a tener una relación abierta donde tú y yo somos el centro, ¿no? Pero podemos ir a tener relaciones sexuales a otros lados, ¿no? O donde también podemos vincularnos, ¿no? Donde también puede haber más allá, ¿no? De solo el deseo sexual, sino puede haber otra relación, pero yo voy a estar contigo. O sea, son como, haz tus propias reglas, ¿no? Haz tus propias reglas, platica con tu pareja, pero ¿sabes cuál es el problema? ¿O saben cuál es el problema? Es sincérate. Sí. Porque no es fácil. O sea, ¿cómo te sinceras y dices, híjole, es que me gustaría tener una relación de swingers, ¿no? Lo que mencionabas. ¿Y qué tal que mi pareja no quiere y entonces la pierdo porque entonces vas a ver que entonces me gusta la onda del swingereo y entonces, sí. O sea, es sincerarte, pero es un nivel de confianza que tienes que tener con tu pareja donde los dos tienen que estar abiertos a escuchar lo que sea, ¿no? Porque al final caben fantasías, no caben deseos, caben ideas, entonces no es fácil. Sin embargo, creo que pues es como, pues cada quien, si a ustedes les gusta, como si a nosotros nos gusta experimentar, o si nos gusta probar cosas distintas, ¿no? Cada quien, ¿no? O sea, no pasa nada. Y es esta parte de tener las reglas claras, ¿no? De saber cuáles son los acuerdos y que esos acuerdos yo creo que sean mutuos, ¿no? Porque ahorita decías, pues vamos a entrar a la cuestión swinger, ¿no? Pero de repente, o sea, yo he escuchado, ¿no? Donde relaciones heterosexuales es como de, ok, yo que soy el hombre desde mi machismo, sí quiero entrar, pero tu mujer, no, tú no entras a ese juego, ¿no? Entonces dices, ¿realmente es una relación abierta? ¿Realmente el acuerdo es para los dos? ¿O es mi modo de justificar el que yo sí pueda tener esta puerta abierta? Sí, o sea, esto es recíproco, o yo por ser el macho alfa, o sea, yo sí puedo, porque híjole. Sí. O sea, hay muchos. Entonces es como, es interesante porque al contrario hay muchos más acuerdos. No que haya menos o más en una relación monógama, pero, o sea, hay que poner tantas reglas, ¿no? Porque hay muchas variedades, entonces, pues yo creo que es decisión de cada quien, ¿no? Y también que te sientes con tu pareja en esa libertad de poder hablar sobre tus deseos, porque aparte hay fantasías que se quedan ahí, en solo una fantasía, sí. ¿no? O sea, entonces también hay parejas que en el intento, pues simplemente han decidido tomar distintos caminos, ¿no? Porque dices, bueno, a lo mejor en ese momento te das cuenta que quieres otra cosa y que donde estabas, y es lo que decías, de cómo cambiamos día tras día, todos los días queremos algo distinto, y entonces vamos evolucionando y vamos cambiando, y cómo queremos que tener como la misma relación de parejas siempre, o sea, sí. no se puede, o sea, la relación también tiene que avanzar. Claro, somos seres dinámicos. Totalmente. Muy bien, Ana, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado hoy, 1 de enero de 2024, y ya tenemos que despedir el programa. Afortunadamente yo estoy súper a gusto platicando contigo, pero me gustaría que pudieras hacer dos cosas. La primera, para este 2024, darle un consejo a todos nuestros televidentes, específicamente sobre el tema psicoterapéutico sexual, y por otra parte, que regales tus datos, tus redes, donde te pueden contactar, para que evidentemente si alguien le gustaría contactarte y tener ayuda en este sentido, pues lo pueda hacer. Sí, muchísimas gracias. Bueno, primero quiero darles las gracias por la invitación. La verdad es que estas pláticas pues son amenas, son ricas, son de esas que te alimentan. Entonces, muchas gracias, Rafa, Charlie. Y pues bueno, consejos. La primera, metan en su rutina o en su día a día la terapia. O sea, que se tomen ese tiempo para tomar terapia. 2, que hagan todo para que ustedes estén bien, que lo único importante en este mundo sea ustedes y ustedes, ¿no? Entonces vean por ello.
Y pues bueno, siempre les voy a desear un 2024 lleno de éxitos y de cosas maravillosas. De mis redes, en Instagram me encuentran como Ana-psicoterapia y en Facebook me encuentran como Ana-psicoterapia. Y bueno, comercial, visiten mi sitio es psicoterapiasexual.mx. Tengo un blog donde hay anuncios, hay artículos donde pueden encontrar mucha información de valor. Muchísimas Gracias. Les deseamos un feliz año Charlie. Gracias, Rafa. Gracias, Ana. Y nos vemos dentro de 8 días, ya saben, todos los lunes por Change TV a las 2 de la tarde. No se pierdan Eruditos Fiscalistas. Estamos en Change TV, la televisión del cambio, ya está aquí. Nos vemos dentro de 8 días. Muchísimas gracias. Gracias.